On the run from a given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would matter. Si quieres crear camisetas personalizadas desde casa, llegaste al video correcto. Existen muchas formas de crear un negocio de personalizados y específicamente de camisetas es lo que hablaremos el día de hoy. Algunas de las técnicas más utilizadas desde casa son las siguientes: transfer, bordado, serigrafía y sublimación. Sin embargo, como te mencioné en el video sobre cómo emprender desde casa, el vinil textil es el escalón número 1 para iniciar a personalizar telas. Así que en este video te llevaré por el proceso completo. ¿Qué necesitas? ¿Qué opciones tienes? Y cómo aplicarlo. ¿Qué necesitas? En este mundo hay un montón de planchas que puedes utilizar. Están las Easy Press, que la presión la ejerces con tu cuerpo, y están las Auto Press o las prensas de calor que se bajan, que básicamente la presión la ofrecen las mismas máquinas. Esta es la gran diferencia entre ambas opciones. Si me preguntas, ¿cuál debes escoger? Pues definitivamente va a depender de tu volumen de trabajo. En mi caso, el realizar este tipo de trabajo no es tan frecuente, pues mi fuerte es la papelería. Pero si en tu caso sí quieres trabajar los artículos personalizados con transferencia térmica, te recomiendo que evalúes una de estas planchas que ejercen su propia presión. Pues con un alto volumen de trabajo, esto te va a facilitar mucho las cosas. Lo otro que necesitas básicamente es la máquina de corte para cortar el vinil textil. Y hablando de vinil textil, tenemos muchísimas opciones en el mercado. Incluso podemos encontrar diferentes estilos. Algunos vienen de patrones, otros vienen holográficos, otros simplemente son simples, o sea, sin ningún tipo de detalle adicional. Algunos tienen glitter. Hay un montón de texturas y colores que puedes aplicar y que utilizando la técnica de capas, o sea, de aplicar una capa sobre otra, puedes obtener diseños complejísimos, o sea, con muchísimo color y bastante bonitos. En mi caso, una de las marcas que más utilizo es la Caesar. La marca Caesar básicamente tiene 3 cosas en mi definición que para mí son ganadoras. Primero, la variedad de colores que tienen. Segundo, la calidad se nota. Y tercero, el trabajo nos lo hacen mucho más fácil. Pues incluso cuando estamos pelando o limpiando el vinil, vemos qué fácil y rápido salen los excesos. Así que para mostrarte cómo funciona el vinil textil, acompáñame a crear. Al seleccionar el vinil textil Easy Weave de Caesar, coloca sobre el tapete la parte más brillosa hacia abajo. En tu programa de corte, activa la función espejo o simplemente es cortar al revés. Selecciona la configuración regular de vinil textil. En Cricut la conoces como Iron On. Usa el pelador o weeder para pelar o limpiar el vinil textil. Ve levantando desde las esquinas. El material es gomoso, así que será muy fácil hacerlo. En esta ocasión vamos a crear utilizando el Easy Weave y el vinil de patrones. El vinil de patrones tiene una forma de aplicación totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Así que es muy importante que prestes atención al momento de hacerlo para que cuando quieras implementarlo no tengas ningún problema. Ahora sí, vamos a trabajar. Cuando usamos vinilo de patrones de Caesar, debemos colocar el patrón hacia arriba. Y en el programa de diseño dejaremos el corte normal, como si fuera vinil adhesivo, pero utilizando la función de Iron On o vinil textil. Luego, vamos a utilizar este material que es como un transfer para vinil textil,
se llama Tack Mask. Lo que haremos ahora es pelar el vinil de la misma forma de siempre, pero luego, utilizando la espátula, vamos a transferir nuestro vinilo de patrones a este transportador o Tack Mask, que luego nos permitirá aplicarlo sobre la camiseta a personalizar. Las instrucciones de calor y tiempo son las mismas para el Easy Width como para el vinil de patrones de César. Básicamente debemos configurar nuestra plancha térmica a 305 Fahrenheit o a 150 Celsius por 15 segundos. Pero, y ojo, como vamos a trabajar en capas, será hasta la última capa que le aplicaremos el tiempo completo. Mientras tanto, las primeras capas de vinil serán de 2 segundos. Al presionar sobre la camiseta debemos utilizar una presión media y lo bueno de este vinil es que se puede pelar tanto en frío como caliente. Así que como vamos a estar trabajando en capas, podemos planchar, retirar, automáticamente quitemos la plancha y podremos colocar nuestra próxima capa de color. Aquí te muestro cómo ha quedado nuestra camiseta personalizada. Mi nombre es Egna y si quieres seguir creando conmigo para emprender, te invito a que te suscribas al canal. Será hasta un próximo video.